Quiere decir, le estamos hablando que en cualquier momento, se ve difícil, pero en cualquier momento podría haber un resultado. Se espera que sea fumata negra porque es muy pronto para que haya humo blanco. Esto es lo que tenemos y vamos a platicar de ello. ¿Qué es lo que anda pasando? ¿Cómo se están dando los pormenores? Josué Tinaco Amador, experto en religiones de la Universidad Autónoma Metropolitana. Josué, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo van las cosas, Josué? Pues así como lo está señalando con relación al clima que tenemos aquí en la Ciudad de México, pues también las cosas están climatológicamente muy complicadas en el Vaticano, pues finalmente con la cuestión de decidir ubicarse con quién van a identificarse los cardenales, a quién le van a dar su voto vía el Espíritu Santo, evidentemente. Oye, a ver, ¿se puede hablar en estos términos, Josué, de favoritos o de algo parecido? Sí, es parte de nuestra tradición, lo hacemos para diferentes puntos, en la parte política, en los deportes, la vida social, entonces siempre las familias tienen nuestros favoritos, siempre se da ese punto, pero habría que identificar favoritos para quién. En este caso hay muchos favoritos que tienen que ver con la gente, con la sociedad, que va planteando quién puede ser su candidato o el papado que consideran que comulga, válgase la expresión, con las ideas que les parecen más adecuadas a la sociedad. Entonces hay quienes consideran que hace falta un papado que recupere los valores tradicionales, alguien al estilo Ratzinger que plantee una teología, que plantee elementos duros, sentidos, que encauce a la Iglesia Católica a un proceso de transformación, pero con pasado, con reconocimiento de ese punto. Y hay muchas otras personas, creo que hay más en ese sentido, que esperan un papado que recupere las tradiciones y las cosas y el camino que iba llevando Francisco y sobre todo que responda a las necesidades que tiene la sociedad hoy en día. Oye, a ver, ¿de qué padece la Iglesia Católica, Josué? La Iglesia Católica es una entidad que avanza con pasos muy, muy firmes, pero muy lentos. Y en ese sentido va, diríamos que por lo menos unos 50 años, si no es que hasta un siglo atrás, de lo que va la sociedad. La sociedad ha evolucionado, ha cambiado las formas de trabajo, las formas de organización. Elementos que incluso se le han criticado justamente a Francisco tenían que ver con la apertura hacia las mujeres, la apertura hacia la comunidad LGBT, que aunque hizo un guiño ahí en ese sentido, pero el término justamente de que pudieran adoptar las parejas LGBT, homosexuales o parejas que no estuvieran en una unión matrimonial tradicional, no estuvo muy de acuerdo. Entonces, hay aspectos que la sociedad va cambiando y va planteando hacia dónde se va moviendo. Entonces, reconocimiento del tipo de sociedad, elementos de modernidad. Cuando he tenido oportunidad de dialogar y comentar en diferentes espacios en el concilio, en el seminario justamente que han estado y me han invitado a participar, les he dicho, un elemento básico que podría funcionar, pero evidentemente es muy problemático, tiene que ver con por qué las misas, los sermones no se transmiten por internet, pero además que los chavos puedan tener acceso a internet y que pudieran estar utilizando las redes sociales de hashtag aquí en misa. O sea, es un espacio sagrado, sacro, evidentemente, pero los chavos lo viven de formas diferentes. Claro. Esa parte no están siendo conscientes o cercanos al tipo de sociedad que es la iglesia del futuro. Oye, ¿está perdiendo rating la Iglesia Católica entre otras religiones? Pienso en un país como el nuestro, ¿o se conserva como hegemónica? Se conserva como mayoritaria, pero de acuerdo a una gráfica que presentamos en un anterior congreso, si vamos ubicando justamente desde el siglo pasado cómo va haciendo la afiliación religiosa, va decreciendo. Llegamos a tener casi un 100% y ahora estamos en un 77, 76% de acuerdo al censo del 2020. Seguramente este papado, esta imagen de Francisco impulsó a algunos jóvenes a sentirse cercanos, pero aún así una cosa es que se sientan cercanos, que sería una variable psicosocial que planteamos nosotros, la percepción, la identificación, y otra cosa es que vayan como tal a la iglesia. Sí. Entonces,
son aspectos más sociológicos, la mera asistencia. Entonces, sí está perdiendo en ese sentido afiliación, pero no está perdiendo la juventud la parte religiosa. Entonces, de repente puede ser complicado. ¿Cómo que siguen siendo religiosos y no van a la iglesia? Claro, porque encuentran otras formas de creencia o se van a otros grupos religiosos. Sí. Oye, la impresión que uno tiene es que la gente ha dejado de ir a misa. Totalmente, o sea, y sobre todo los chavos, sí, pero igual también algunas personas adultas. La imagen tradicional que tenemos se ve reflejada todavía. La abuelita, la persona de la tercera edad que está ahí asistiendo a misa, y en general poca participación masculina y muy poca participación juvenil. Esos elementos son los que tiene que lidiar el próximo papado. Sí. Y cuáles son los puntos que pueden permitir recuperar la asistencia, pero sobre todo los rituales religiosos importantes, los bautizos, las graduaciones. Por ejemplo, aquí en la universidad los chavos todo el tiempo están haciendo sus procesos de graduación, de vestimenta, y un aspecto que pocos hacen tiene que ver con pasar por la iglesia, porque se ve un aspecto como que no, los va a regañar el cura, los va a regañar y les va a decir que está mal, que no hagan esto. Previo a la pandemia, me estaba acordando apenas que hubo un punto en el cual se señalaba que durante la cuaresma los chavos no tenían que tener contacto con las redes sociales, que debería de suprimirse, al igual que cierto consumo de alimentos, de ciertos productos, que no deberían de consumirse, tampoco deberían tener redes sociales. Eso fue hace como 10 años. Imagínate hoy en día con tantas redes sociales, con lo que ha crecido, que les planteen esas normatividades, con menos razón van a asistir. Oye, Josué, esta es una tendencia que alcanza a México, pero es una tendencia que le pasa en buena medida al mundo católico. Sí, en buena medida, aunque no en todos los continentes. Sí. Hay continentes, hay países donde ha crecido justamente la efervescencia, la afiliación religiosa. Los países que más han decrecido, vamos a llamarlo así en ese sentido, tiene que ver con las regiones como Europa, y la región latinoamericana se va manteniendo. Hablamos de un 70%, 72%. Pero el crecimiento se ha visto en regiones como en África o en Asia. Entonces, hay regiones y hay países donde se está dando esa efervescencia porque se plantea como un espacio de movilidad social también. Los chavos finalmente se inscriben a un seminario, participan en diferentes actividades de involucramiento y van teniendo un ascenso social. Entonces, la iglesia no solo es un aspecto de creencia, también es un aspecto político y social, movilización. Sí, de integración. Oye, Josué, a ver, el papel de la mujer en todo esto que pues puso énfasis el Papa Francisco, que es difícil que haya un camino de regreso. Aquí, ¿cómo ves las cosas en este sentido? ¿Cuánto tiempo nos llevó que la mujer pudiera tener derecho al voto? ¿Cuántas situaciones fueron complicadas? Ese tiempo que hemos tenido para la Iglesia Católica va todavía más lastrado, porque hay pues muchos curas, muchos cardenales, muchos obispos que lo ven como un peligro, porque se van a la hermenéutica y al texto tal cual que señala labores y todo lo demás, pero finalmente el mundo necesita integrarse y reconocer el papel que tienen importante las mujeres en la participación, en la evangelización y en la transmisión de valores. Si pensamos en las familias religiosas, ¿quiénes son las personas que llevan justamente la batuta y que van inculcando? Se casan los jóvenes, y ¿quién plantea que tienen que asistir a un grupo religioso, bautizar al pequeño, a la pequeña? Son las mujeres, abuela, mamá e hija en general, o sea, la esposa tal cual va planteando. Las mujeres son las que impulsoras y las que mantienen la fe religiosa, y curiosamente o extrañamente o paradójicamente son las que menos efecto tiene a la hora de decidir y de opinar. Hay mucho miedo, hay un elemento ahí que se trae, que tiene que ver justamente con la Edad Media, con ese miedo que existía a la mujer. Entonces, y se ha mantenido hoy en día. No se hace ya como en aquel momento una persecución en ese sentido, pero simplemente un bloqueo. Y la modernidad, no en el sentido de relajamiento de normas, sino en un proceso que permite construcción y, como bien señalabas, integración y trabajo reconocido de las formas sociales, debería de plantearlo, debería reconocer justamente y quitarse el miedo a la diversidad sexual, a la diversidad religiosa
y en ese sentido incluir mujeres, incluir personas LGBT. Un nuevo mundo está aquí, nos encontramos con un nuevo siglo y necesitamos un papado que responda a ese nuevo siglo. A ver, ahora sí que sin pronóstico para que veas, José, más bien pensando en perspectivas. ¿Qué perspectiva tienes de en cuánto tiempo se llevará este cónclave para decidir quién es el futuro papa? Yo creo que tenemos que meternos a ver cómo están planteando. Para mi idea sería que hacen una valoración justamente de qué tanto se avanzó con Francisco, qué tanto se avanzó con Ratzinger, qué tanto se avanzó con Juan Pablo. Sí. Esos puntos de avance son los que tendrían que estar definiendo para decidir hacia dónde se encaminan, por dónde se decantan. Y entonces, esos puntos y el otro, qué tipo de papado puede responder y posicionarse políticamente. Finalmente, el Vaticano es un estado religioso, pero también es un estado político. Y sus formas de elección, sus formas de manejo van a corresponder con el tipo de política que existe. Entonces, ahorita, bueno, desde que falleció Francisco, las presiones han existido por encaminar hacia un tipo de papado, en general, con un tipo de percepción política. Hacer pronósticos es complicado, finalmente el Espíritu Santo es el que los va guiando y debería decirles cuánto tiempo, pero no esperemos que se lleve como en aquel momento que hubo 3 años de decisión para tomar la decisión papal. O sea, que supones, a ver, déjame apretar ahí tantito, ¿supones que para antes del domingo sabremos algo? Yo creo que sí, yo creo que si hay los conocimientos, las redes sociales que tuvieron previo a cerrarse y también la negociación que van planteando, ya les fueron decantando por dónde quieren ubicarse. Finalmente, ¿quién les garantiza los cambios sin meter el acelerador, pero sin perder la parte teológica? Ese es el punto nodal. Y a partir de ahí, todos los nombres que se han esgrimido y todos los favoritos que existen, finalmente van decantándose a necesitamos esto, ¿quién lo puede impulsar? Y son personas que ya van planteando también sus negociaciones políticas. Josué, te mando un gran saludo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Gracias, gracias.